Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a leer la lectura de la palabra del Señor en Hechos 13. La semana pasada pues estuvimos considerando hasta el versículo 12. Y bien, el texto que nos toca ahora es bien largo. Hasta el momento hemos tenido las predicaciones del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 3 también. La predicación de Esteban en el capítulo 7. Y bueno, pues aquí tenemos la primera predicación que vemos del apóstol Pablo, Saulo, todavía, aunque aquí ya se le llama Pablo en el versículo 13. Entonces vamos a comenzar para tener la visión completa, vamos a leer hasta el versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, mas Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por la suerte de la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él. Mas he aquí viene uno después de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a éste, ni las voces de las profetas, que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció por muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y que de todo lo que por la ley de Moisés
no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues entonces decíamos que en la anterior vez que Pablo, Bernabé y también Juan Marcos, ¿no?, que se le había sumado, estaban en la isla de Chipre, ¿no?, y que desembarcaron en una punta de Chipre, fueron a otra punta de Chipre, a Pafos, y allí pues, tuvo el incidente aquel con el procónsul Sergio, Paulo, creo que era, y también con Bar Jesús Elimas, ¿no? Y de ahí pues zarpan, parten y van a Perge de Panfilia. Entonces, bueno, aquí hay muchos nombres, ¿no? Y en el libro de los Hechos de los viajes de Pablo habrán muchos nombres que no sé si lo sabemos todos o tenemos una imagen mental. Lo bueno también es que tenemos en las Biblias, en la parte de atrás de las Biblias tenemos mapas, ¿no? Tenemos mapas de los viajes de Pablo. Y está precisamente, este es el primer viaje misionero, ¿no? Y ya comenzó con digamos, la navegación que hubo de Antioquía, que decíamos que estaba justo en la frontera, digamos, de la actual Turquía con lo que sería Líbano, sería, ¿no? O Siria, tal vez. Justo al sur de la frontera de Turquía. Y entonces, de ahí se fue a la costa de Turquía. Bien. Arribaron a Perge de Panfilia. Y entonces se nos dice que Juan Marcos se apartó de ellos. Se volvió a Jerusalén. Y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. No sé si situamos Antioquía de Pisidia aquí en el mapa. Se podría decir que está justo en el centro de Turquía, ¿no? Antioquía de Pisidia. ¿Por qué Antioquía de Pisidia? Ya hemos dicho que había salido de Antioquía. Habían dos Antioquías, pues. Bueno, en realidad habían muchas más Antioquías. Parece ser que había hasta 14 Antioquías. Porque, bueno, eran nombres de ciudad que celebraban a Antíoco, ¿no? Antíoco, del cual hablamos en el libro de Daniel. Bueno, pues entonces fijémonos que tenían que hacer este camino, y evidentemente este camino, ¿cómo lo tenían que hacer? A pie. Es decir, que ese era más de 100 kilómetros, o sea, seguramente unos 120, 30, 40 kilómetros, ¿no?, a pie. Y tenían que también pues atravesar las montañas, ahora se me ha pasado el nombre, hay una cadena montañosa, y claro, pues era complicado, ya solamente estar andando, imaginémonos unos 130, 40 kilómetros. Bueno, además en estos caminos, pues como en todos los caminos de la antigüedad, acostumbraba a ver bandidos, bandoleros, ¿no? Y bien, pues entonces nos podemos imaginar, lo leemos así, de paso, pero no nos damos cuenta. Eso es solamente cuando a lo mejor echamos mano de un diccionario o miramos en mapas, ¿no?, bíblicos, que nos damos cuenta de lo que aquí está diciendo. Bueno, pues entonces se nos dice que Juan Marcos se apartó. Bueno, no se nos dice la razón, pero vemos que seguramente la idea de hacer ese camino, pues como el que le resultaba demasiado para él, y abandonó por esto. No tuvo que ser un abandono, pues sin más, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 15 de Hechos, Pablo y Bernabé llegaron a tener un
desencuentro fuerte, hasta el punto que no pudieron continuar juntos, a causa precisamente de Juan Marcos, porque Bernabé lo quería llevar consigo al viaje misionero, el segundo, y Pablo dijo que no, que él se había apartado antes. Entonces, bueno, fijémonos que realmente lo que nos enseña esto es que servir al Señor es difícil. Servir al Señor, pues realmente demanda a veces muchos sacrificios y muchos esfuerzos. Y el apóstol Pablo mismo habla de lo que significó para él servir al Señor. En 2 de Corintios, el capítulo 11, en el versículo 23 podemos leer. Son ministros de Cristo, está hablando de los judíos, ¿no? O si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de mi nación, es decir, los judíos. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agrupa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces vemos peligros de ríos, peligros de caminos, peligros de ladrones. Algunas de las otras cosas que vemos aquí se refiere sin duda a lo que leeremos en el libro de los Hechos, cuando es apedreado, cuando ha tenido un naufragio, etc., cuando ha sido azotado. Pero en lo que está diciendo aquí de peligros de ríos, de caminos, de ladrones, seguramente está hablando de esto, ¿no? 130 kilómetros a pie, atravesando las montañas, caminos ahí perdidos, con ladrones por los caminos, en fin. Pues eso puede desanimar a algunos, ¿no? Y algunos, pues, ante eso, tal vez retroceden. Pero el Señor es ahí donde nos prueba si realmente tenemos el corazón para servirlo. Si lo dejamos todo atrás y nos entregamos en sus manos y nos ponemos para hacer la voluntad de Él, la predicación de la buena nueva y del Evangelio al precio que sea. Ya decimos, no es fácil. Algunos pues se desaniman y vuelven atrás, pero hemos de continuar adelante, ¿no? Y eso también para todo creyente. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la idea de perseverar hasta el fin tampoco es pensemos en medio de que todo vaya bien, en medio de que todo vaya de cara, sino que realmente con dificultades y a veces persecuciones. Pero hemos de perseverar hasta el fin. Ya lo dice, pues también, ¿no?, la palabra, el mismo apóstol Pablo, en Hechos 20 creo que dice a los ancianos de Éfeso, que por medio de muchas tribulaciones es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, esta es la parte que hemos de estar dispuestos a afrontar con la ayuda del Señor, pero evidentemente no podemos contar con nuestras propias fuerzas o valentía, ¿no? Lo único que podemos decir es, como dijo Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Estar un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de Dios. Entonces es de esta manera como perseveramos, ¿no? Sabiendo pues todo esto y teniendo claro lo que el Señor ha sido y es para nosotros.
Bien, pues entonces, por lo demás, vemos que, ya lo decíamos la vez anterior, que Pablo tenía una, se puede decir, estrategia, que siempre lo va repitiendo. Allí donde va, al lugar donde llega, pues él primeramente comienza en la sinagoga y en un día de reposo. En la sinagoga y en un día de reposo. Entonces él cumple la palabra de Jesús de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que él mismo dirá en Romanos, ¿no? Al judío primeramente y después al griego. Y después, según la reacción que ellos tengan, pues entonces irse o no, la mayoría de veces sí, claro, a los gentiles, puesto que vosotros no juzgáis dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Bueno, pues entonces entraron en la sinagoga y se sentaron. Y bueno, pues aquí en el versículo 15 se nos dice, son cosas interesantes, muy interesantes, que nos enseñan acerca de los cultos de la sinagoga, ¿no? En los tiempos de Jesús, pero que también nos enseñan acerca de nuestros propios cultos, ¿no? Porque dice, después de la lectura de la ley y de los profetas. Entonces aquí nos está enseñando que la lectura de la palabra de Dios era una parte importante del servicio del culto en la sinagoga. Y había estas secciones, ¿no? La ley, ¿no? La Torá y después los profetas, ¿no? Que también comprendían todos los libros históricos. De Primera Samuel, etc., ¿no? Después están también los libros sapienciales, poéticos, ¿no? Salmos, proverbios, etc. Pero vemos aquí que estaba estipulado sobre todo la ley y los profetas. Y después está los principales de la sinagoga o los ancianos de la sinagoga. Entonces, los ancianos en la iglesia, el origen último de los ancianos no fue un invento de los apóstoles, sino que fue la continuación de la sinagoga, ¿no? En cuanto pues, al gobierno de las congregaciones. Y bien, pues entonces tenemos esto, y en cuanto a nosotros el culto, pues también tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos la ley, bueno, la lectura de la... sí, tenemos la lectura de la ley, de los 10 mandamientos normalmente, al inicio del culto, pero también tenemos como una parte fija del culto, como una ordenanza incluso, la lectura de la palabra de Dios en las dos grandes secciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces la lectura de la palabra de Dios siempre ha estado presente en la iglesia cristiana, ¿no? Incluso se hace lectura del Antiguo Testamento, las misas católicas, ¿no? Lectura del Antiguo Testamento, el Evangelio y la Epístola, ¿no? Por secciones, ¿no? Entonces siempre ha sido así en la iglesia cristiana, y eso ya tiene pues su origen en la sinagoga, por lo cual vemos que primero es importante mantenerlo, es un patrón muy antiguo, pero incluso podemos decir bíblico. El pueblo de Dios pues fue destruido por falta de conocimiento, ¿no? Oseas capítulo 4, creo, versículo 30, y por haber olvidado la palabra de Dios, por haberla dejado pues completamente olvidada. Y bien, pues entonces esto comienza ya desde los cultos públicos. Es de enorme importancia que se lea la palabra de Dios, porque así se está honrando, la palabra de Dios está honrando al Señor. Y bueno, pues entonces allí donde no se honra la palabra de Dios así, pues nos podemos preguntar de qué síntoma eso, pero en realidad no es nada bueno. Hoy en día sabemos que normalmente los cultos en las iglesias cristianas, ¿no? En las iglesias, quiero decir, evangélicas, casi esto de leer la Biblia de una manera por porciones más o menos extensas y sistemáticamente, y domingo tras domingo, eso ha desaparecido, como mucho algún versículo, etcétera, pero la gran parte del tiempo se dedica a la llamada tiempo de alabanza, etcétera, etcétera,
que además es según los patrones del mundo. La mayoría de las veces en cuanto a música, en cuanto a estilo, etcétera, etcétera, por no hablar también de la cuestión de qué es lo que se tiene que cantar en los cultos, ¿no? Si ha de ser los cantos que el Señor nos ha dejado en su palabra, es decir, los salmos, o cantos de invención humana. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Para no extender demasiado la cuestión. Pero vemos que es señal de un problema importante en el mundo evangélico que se haya apartado de esa manera, ¿no? Del patrón de la palabra de Dios en los cultos. Que, a ver, si los judíos lo guardaban y cayeron en endurecimiento y en rebeldía contra la palabra, pero leían la palabra de Dios en los cultos. La Iglesia Católica Romana lo ha guardado y lo guarda, ¿no? Y sabemos que también ha caído pues, en errores, herejías, apostasías, que nos hace pensar a nosotros que nosotros, sin leer la palabra de Dios como iglesia, en la iglesia, pues nos va a ir mejor. Es muy grave y es un llamamiento, una llamada de atención muy importante que nos hace aquí la palabra. Bien, pues entonces los principales de la sinagoga, es decir, los ancianos de la sinagoga, le mandaron a los que venían, ¿no? Los visitantes, a dar una palabra de exhortación, es decir, a tener compartir, pues se puede decir, un mensaje, ¿no? A compartir un mensaje o predicación. Bueno, eso significa que a todo hombre que venía ahí le iban a estar invitando a predicar. Difícilmente sea así. Normalmente los principales de la sinagoga o los agenciados de la sinagoga, antes del servicio, pues lo habrían hablado con él y habrían pedido credenciales, y seguramente Pablo les habría dicho: yo soy fariseo, ¿no? Como vemos al final del libro de los Hechos, criado, educado bajo los pies de Gamaliel, ¿no? Que era uno de los mayores teólogos de Israel en aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Y bien, pues entonces, claro, de esa manera son referencias. Y de esa manera pues se entiende que les pueda decir: bueno, tienes una palabra para nosotros, ¿no? Y bien, pues entonces vemos que Pablo se levantó, hecha señal de silencio con la mano y dijo, y aquí comienza pues a partir del versículo 16 el mensaje, ¿no? Que avanza hasta el versículo 41. No vamos a poder cubrirlo. Yo creo que mejor entonces dejarlo aquí el próximo viernes, entonces intentar con la ayuda del Señor abordarlo y hasta donde lleguemos, ¿no? Pues que así sea, que el Señor nos ayude y nos bendiga también con esta porción de la palabra leída también militar. Amén. Lo podemos cantar otro salmo al Señor.